Topsoe firma su primer pedido para proveer 100 megavatios de electrolizadores de óxido sólido a First Ammonia en Texas. Un contrato que hace ver cómo el sector avanza hacia nuevas tecnologías y formas de producir el hidrógeno, con el objetivo de conseguir abaratar sus costes e introducirlo en el mercado. Hoy precisamente hablaremos de una posibilidad todavía lejana en el tiempo, pero también con un enorme potencial, que es la producción de hidrógeno offshore. Además, os presentamos HyBlue, la división que hemos creado con nuestros compañeros y amigos de Blueables para empezar a abrir camino en este sector tan interesante como inexplorado. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Bernardino Couñago y Cecilio Barona, cofundadores de Blueables, empresa especializada en energía eólica y fotovoltaica offshore. Bernard, Ceci, bienvenidos a nuestro espacio. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, Bernard, Ceci. Un placer estar aquí con vosotros, compañeros y amigos del sector de las energías. Para empezar, nos gustaría que os presentarais tanto a vosotros como a Blueables para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Muy bien, pues empiezo yo mismo. Yo soy Bernardino Couñago, soy ingeniero naval, nacido en Redondela. Montamos una startup hace 5 años, Cecilio y algunos socios más, ingenieros navales también, y bueno, montamos Blueables, creamos Blueables con un objetivo principal que era el desarrollo de una ingeniería con capacidad de desarrollar tecnologías, por lo que nuestro negocio es de cierta manera dual. Prestamos servicios de ingeniería offshore, puro y duro, y después hemos desarrollado diversas tecnologías. En concreto tenemos 5 patentes, de las cuales 2 que son una semisumergible y una TLP. Bueno, son 2 tipos de estructuras flotantes. Tenemos un acuerdo de codesarrollo que se alcanzó ya hace unos años con Acciona Construcción. Después también desarrollamos nuestra patente de solar flotante, que tenemos un proyecto en el cual vamos a enchufar a finales del año que viene 1 megavatio de solar flotante oceánico en el puerto de Valencia. Esperamos que la construcción se realice en la zona de la Ría de Vigo. Y después, tenemos tecnologías relacionadas con la eólica marina, tanto flotante como fija, ¿no? La empresa, a día de hoy, somos ya 24 personas. Y estamos en la senda del crecimiento, tanto a nivel orgánico y últimamente ya pensando en la entrada de capital externo, pues para seguir acelerándonos, ¿no? Bueno, pues yo soy Cecilio Barahona, también soy ingeniero naval de profesión y socio de la empresa que arrancamos en el 2019. Pues nada, mi experiencia sobre todo ha sido siempre instalando activos renovables, tanto offshore como onshore. Y nada, pues dentro de la empresa actualmente pues soy el Business Development Manager y al mismo tiempo pues me toca llevar la dirección de proyectos que normalmente suelen ser un poco claves para la empresa, proyectos un poco más complejos, que hace falta tener un control un poco más exhaustivo sobre ellos. Y como decía Bernard, pues hace 5 años empezamos la empresa y dentro de todos esos desarrollos, pues hace ya 3 años vimos la necesidad de que en un futuro el hidrógeno iba a necesitar expandirse al mar por la cantidad, primero de capacidad energética que necesita y también de agua que se necesita para ello. Y decidimos empezar una línea de desarrollo también de ciertas plataformas para hidrógeno que todavía pues tenemos un poquito guardadas en el cajón, pero que vamos desarrollando poco a poco. Ya en el 2019-2020 tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de emisiones para la hibridación de eólica marina con solar flotante para producción de hidrógeno verde offshore,
en el que se hacían un montón de estudios sobre cuál era la mejor posibilidad de generación de hidrógeno, ese almacenamiento, ese transporte con tubería, transporte con barcos, etcétera. Y al mismo tiempo, pues ahí os conocimos a vosotros, Bryce y Javier, que muchas gracias por invitarnos al podcast. Y bueno, llevamos ya un cierto tiempo, 1 año y medio, dando unas vueltas a una posible colaboración con vosotros y precisamente pues yo creo que hoy podemos decir, ¿no?, que vamos a lanzar nuestra colaboración entre Blue Renewables y Atlant High, que se va a llamar High Blue Alliance, en la que precisamente lo que pretendemos es empezar a dar valor añadido a aquellas empresas que quieran lanzarse a explorar este nuevo mercado, que ya no es tan nuevo, ¿no? Pero bueno, un nuevo mercado de hidrógeno offshore, de producción de hidrógeno offshore, y en la que esperamos que sea muy fructífera y evidentemente Atlant High pone todo su conocimiento de hidrógeno, que es enorme, y desde Blue Renewables pues vamos a aportar nuestro granito de arena desde la perspectiva más naval, de plataforma, de cómo tienen que ser esas infraestructuras navales y offshore para que la producción de hidrógeno pues llegue a ser una realidad en el futuro. Sí. Ahí estamos. Es una pena, perdona Javi, que no seamos unos hachas de la edición de los podcasts, porque a la hora de decir el nombre ya tendría que haber salido, no sé, aplausos o pitureos o algo por el estilo, pero siento defraudar, esto no va a ser así. Pero bueno, ahí queda High Blue como nueva marca entre Blue Renewables y Atlanti, pues para llevar, ¿no?, el hidrógeno al mundo offshore. Pues oye, continúo yo entonces ya hablando un poco del mundo, ¿no?, del sector offshore, de la eólica, del hidrógeno y demás. Vale. Yo lo que sí que quería también dejar claro, lo has introducido brevemente, Ceci, pero me gustaría preguntar y dejar plasmado en este episodio por qué la energía offshore es importante para el sector del hidrógeno. Bueno, al final se trata de que tenemos unas necesidades energéticas a nivel mundial y hay que pensar un poco más allá de las necesidades que tiene España y las características particulares de España, ¿no? La mayoría de los países desarrollados, el terreno, no hay muchísimo terreno disponible y tiene unos usos que no se pueden dedicar plenamente a la obtención de energía eólica o solar o otro tipo de renovables, ¿no? Entonces, cuando ves ese mercado mundial, sí que te das cuenta, hay unas proyecciones de más de 500 gigas de eólica marina, tanto flotante como fija, en todo el mundo. 500 gigas es como 500 centrales nucleares medianas. ¿A qué año? ¿Para qué año? Creo que es 2050. Y la capacidad anual que se añadió el año pasado estuvo en torno a 9 gigas y, a ver, la potencia total instalada, capacidad global en operación, yo tengo aquí en torno a 57 gigas. 57 ya. Joder. Sí. Salvo que es, 57, entre 50 y 70, ¿vale? Salvo, es casi todo fija. Casi todo fija, sí. En el mundo flotante todavía estamos en los cientos de megas. Uh-huh. O sea, ¿por qué cuesta tanto el tema de irnos a la flotante? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre seleccionar una tecnología eólica anclada o una tecnología eólica flotante? Bueno, al final hay muchos... Es una toma de decisiones multicriterio, ¿eh? En realidad, todo esto te lo condiciona la distancia a la costa y la profundidad. Cuando tienes profundidad suficientemente baja, se ha desarrollado una serie de tecnologías que vienen del mundo oil and gas, la mayoría de ellas, que son las que estamos usando en los diversos proyectos que hay en el mundo, ¿no? Que pueden ser el monopilote, la jacket o las cimentaciones de gravedad. Pero esto hasta profundidades en torno a 50 metros. Entonces hay una serie de regiones en el mundo, como puede ser el Mar del Norte, las zonas muy cercanas a las costas, ciertas zonas de China, ciertas zonas de Estados Unidos que admiten, ciertas zonas del Báltico que admiten o que tienen estas profundidades de una forma más o menos constante, pero el resto de la mayor parte de las localizaciones o de los países del mundo lo que tienen es una plataforma continental que cae muy rápido y aumenta muchísimo la profundidad. Entonces en ese caso tienes que ir a flotante.
¿El flotante es más caro que la eólica fija, que la solar, que la fija? Sí. A día de hoy sí, pero hay que pensar que el éxito de la eólica marina fija a día de hoy, que es una tecnología, es un subsector como tal dentro del mundo eólico, es un subsector que tiene su propia cadena de suministro, que tiene sus propias rentabilidades, sus propios números independientes y que funcionan muy bien, han logrado llegar ahí a base de unos 20 años de serialización, de industrialización, de un desarrollo tecnológico bestial en cuanto a los medios necesarios para poder hacer tanto la fabricación como la instalación en el mar. Sin embargo, la eólica marina flotante no está en ese punto. O sea que para hacer una comparación justa, tendríamos que comparar la eólica marina flotante dentro de 20 años para hacer la comparación justa a efectos de costes y de rentabilidades con la eólica marina fija, ¿vale? Porque hoy en día, ¿en qué costes por megavatio podemos estar hablando en cuanto a millones de euros por megavatio para una y Sí, para la otra? bueno, depende muchísimo del país y Sí, de claro. las características del parque, pero la eólica marina fija ya está o ha llegado, por lo menos precios antes de la inflación, de este periodo inflacionario que hemos tenido últimamente, 2 millones y pico de euros megavatio. Algo menos de 3 millones de euros megavatio. Habrá parques incluso con números incluso mejores. ¿Qué ocurre? Si tú lo comparas con una eólica en tierra que puede estar en torno a un millón, Sí. 1,2 o algo así, el tema es que tienes una producción que fácilmente supera el 40% de factor de capacidad, se llega al 50%, hay incluso sitios de más del 50% de factor de capacidad, es decir, más de 4.000 y pico horas equivalentes al año, mientras que en tierra estás hablando de producir factores de capacidad por lo general, pues a lo mejor de en torno a 3.000 horas, eso ya es un buen parque, ¿vale? Entonces, en ese balance del cálculo de rentabilidad de la TIR de proyecto, el hecho de que tengas unas cuantas décimas de porcentaje más en el factor de capacidad tiene mucho más impacto que una diferencia de CAPEX, yo que sé, del 20 o 30%, ¿no? Entonces, eso es el balance, ¿no? Porque a veces no es solo comprar el CAPEX, tienes que ver el LCOE de la tecnología. Sí, yo creo que de eso hablaremos más tarde, pero yo me he quedado con eso de que la tecnología offshore, ¿no? Está desarrollándose, tiene objetivos claros para los próximos años, 2030, 2050, y si la pregunta va más enfocada a tecnología offshore combinada con hidrógeno, porque si me estáis diciendo que la tecnología offshore todavía está despegándose en una etapa inicial, la tecnología offshore con hidrógeno, ¿hay algún proyecto ya en marcha? Hay muchos proyectos de papel, hay varios proyectos de papel, ¿vale? Uno de ellos es el que mencionaba Cecilio al principio, el Osagate 2, financiación del CDTI. Yo a efectos de ver esto como una realidad industrial, pues a lo mejor todavía, yo creo que no vamos a ver los primeros proyectos importantes hasta dentro de 10 o 15 años. Lo cual no quiere decir que no haya que haya que empezar ahora mismo ya a investigarlo. Y de hecho, en la mayor parte de los países europeos existen proyectos singulares muy masivos, ¿vale? Son proyectos de papel, pero en todos ellos la filosofía que tienen, pues por ejemplo, proyectos que está desarrollando RWE o Neptune Energy o Total o Shell, incluso Repsol, en todos ellos tienen una visión en la cual tienes grandísimas plantas de producción de eólica marina y tienes una producción de hidrógeno en una cantidad también muy industrial, ¿vale? Incluso hay proyectos en los que se plantea el almacenamiento estratégico de hidrógeno en cuevas submarinas, ¿vale? Y te hablo o sea, yo he visto proyectos, insisto, son proyectos confidenciales, pero están en papel, en los medios, en los cuales a lo mejor te hablan de tener aguas arriba, antes de la zona donde empiezas a producir el hidrógeno, aguas arriba tienes parques eólicos están considerando más de 3 gigas. Claro, es que más de 3 gigas es la capacidad que ha planificado España como país para instalar de aquí al 2030 a 2032. Entonces, claro, cuando hablas de hidrógeno offshore, pues sí, todas estas empresas
lo que hacen es ya darle el enfoque de un mercado, pues yo creo que va a ser similar al del gas natural, que hace 25 o 30 años nadie se planteaba un gran mercado de gas natural como existe hoy en día, con buques gaseros súper tecnificados, zonas de producción muy alejadas de los consumidores y consumidores muy industrializados que necesitan ese gas, ¿no? Pues al final, para mí, cuando veo esos proyectos, creo que se están encaminando en esa dirección, ¿no? La dirección en la que tú tienes una gran producción de eléctrica offshore, puede ser países como Escocia, por ejemplo, que tengan un plan en el cual producen gigas de eólica marina, producen megatoneladas de hidrógeno, que luego se transporta, depende de dónde esté el consumidor, bien sea por tubería, bien sea presurizado. Bueno, alguien habla a veces de licuefactarlo, a mí eso me parece, bueno, es una de las opciones que descartaría desde ya. Y luego también está el transporte por barco. Y eso ocurrirá cuando tengas un consumidor, que puede ser un país industrial, como puede ser Alemania, como puede ser Japón, que tú estés produciendo hidrógeno en masa en Australia y tengas a Japón demandando ese consumo de hidrógeno o alguno de sus derivados. Vosotros los conocéis mejor que yo, sobre todo para facilitar el transporte, como pueden ser amoníacos, metanoles o incluso usar ese hidrógeno en la producción de biofuel, ¿no? Yo, perdona, Bernard, a mí hay una cosa que me preocupa en cierto aspecto, ¿no? Porque es exactamente lo que has comentado tú antes. O sea, nosotros vamos a pensar en el mundo offshore, porque al final el hidrógeno nace donde hay energía. Vamos a pensar en la eólica, que hoy en día se ha instaurado pues con las tecnologías ancladas al fondo, al suelo, vaya, en profundidades de hasta 50 metros aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos saltando, porque ya esas zonas están explotadas, a lo que es la tecnología flotante, que nos va a permitir pues irnos a profundidades, corregidme si me equivoco, de 200, 300 metros. Uh-huh. Claro, los nuevos parques que vayamos a desarrollar de hidrógeno tendrán que estar vinculados a este tipo de infraestructuras, ¿no? Al final, digamos que las que ya están desarrolladas en las zonas viables, ancladas, ya tienen su conexión eléctrica, por tanto tampoco tendría sentido desviar o hacer nueva infraestructura para hidrógeno en estos parques. Vamos a tener que pensar siempre en los nuevos desarrollos. Sí, pero los nuevos desarrollos pueden ser tanto fijos como flotantes, ¿eh? Queda mucho fijo por hacer todavía. Sí, aún está, o sea, eso, vale, eso yo no, entendía que ya no. O sea, todavía queda mucho fijo. ¿En qué regiones, más o menos? En el Mar del Norte todavía queda mucho, o sea, todos los países que circunvalan el Mar del Norte. Joder, lo he dicho antes. En la zona de China, por supuesto. En Brasil queda también. En la zona de Brasil también, en Estados Unidos. Brasil tiene un potencial bestial. O sea, hay muchos países. Colombia recientemente ha publicado su potencial. No sé en Colombia si es flotante o fijo, no he llegado a analizarlo. Pero bueno, hay muchos países de Corea. Vale. Corea, Cecilio, tú puedes comentar, estuviste la semana pasada en Corea. Sí. La semana pasada, estando en Corea, pues tienen unos planes de instalar eólica marina, tanto fija como flotante, bueno, especialmente flotante, pues tienen planes que hablan de más de 20 gigavatios para 2030, 25 gigavatios para 2040, y estoy hablando tanto de Japón como de Corea, como de Australia, China. Son países que tienen unos desarrollos grandísimos y además tienen un enfoque totalmente diferente al enfoque europeo. En el enfoque europeo, siempre para desarrollar este tipo de infraestructuras nos centramos mucho en el permitting, y hasta que no está todo el permitting listo, nadie empieza a mover un dedo, ¿no? para construir nada. Mientras que en esos países el permitting lo activan muy rápido, se lo dan ya directamente a la utility de turno para que empiece a desarrollar el parque, y ellos se encargan de que toda la cadena de suministro esté preparada en su país. De forma que cuando la utility diga empiezo el parque, ya ellos mismos tienen todo el know-how para que la cadena de suministro, tienen todo el know-how y la cadena de suministro preparada para directamente construir todo allí y que todo se quede allí, en esos países, ¿no? Y en Europa a veces yo creo que nos falta un poco el perder el miedo que tenemos siempre al permitting y a ese tipo de
de pasos previos, ¿no? Que todo el mundo los estudia muchísimo y creo que tenemos que empezar a lanzarnos y a prepararnos un poco más en toda la otra parte de tener el know-how y tener a las empresas que construirán y que operarán esos parques listas y preparadas para el futuro, ¿no? Evidentemente el permitting es importante, no estoy diciendo que no, pero creo que a veces se le da demasiada importancia y creo que perdemos un poco el foco de que al final lo que necesitamos es producir energía verde. Y además retomo un poco la pregunta que hacías antes, ¿no? El por qué es importante el offshore en hidrógeno. Es importante el offshore, sobre todo en hidrógeno verde, porque al ser capaces nosotros de poner tanto eólica marina fija como flotante, al poner eólica marina flotante lo que estamos haciendo es desactivar un montón de áreas que antes no teníamos capacidad de producción eléctrica. Con esa producción eléctrica lo que podemos es o bien verter directamente a tierra, evidentemente, o bien utilizar excedentes o incluso parques ya destinados exclusivamente a la producción de hidrógeno offshore. Y yo creo que además va a haber una clave muy importante en el offshore que va a ser precisamente conseguir electrolizadores que sean capaces de alimentarse de agua salada directamente, sin necesidad de grandes plantas desalinizadoras o de purificadoras, que ya se están investigando en muchos países. En Asia, por ejemplo, se está investigando bastante, en Japón. Y será muy importante y será una de las claves, yo creo, para que el hidrógeno verde offshore de aquí a 10-15 años sea una realidad. Y es que al final, en España, por ejemplo, es un país que tenemos un desarrollo de hidrógeno creo que bastante avanzado, pero al final el agua está saliendo pues legalmente, evidentemente, pero está saliendo de las cuencas que también utilizamos para otros usos, ¿no? Como agricultura, uso personal, etcétera, ¿no? Y creo que el ser capaces de poder convertir hidrógeno a partir de agua de mar va a ser una de las claves para que el offshore de verdad repunte en el futuro y sea una auténtica realidad. Oye, y ahora a medida que ibas hablando, Ceci, ha habido una cosa que me interesó mucho, que es, bueno, hay dos. Una que no la voy a preguntar porque estoy totalmente de acuerdo, que es que al final eres capaz de extraer energía de sitios donde de otro modo no podrías hacerlo, zonas donde no hay conexiones eléctricas, donde no hay civilización ni siquiera y por tanto pues no tiene sentido, ¿no? Empezar a tirar línea eléctrica. Pero la otra es la de desarrollo de tecnología o incluso adaptación de la tecnología. Yo aquí os quería preguntar, bueno, todos somos conscientes, ¿no? del mundo del hidrógeno, de las distintas tecnologías y demás, pero sí que es cierto que algo que es común a todas, ni siquiera la PEM se salva de eso en cierto aspecto, es la fluctuación de la carga. Antes Bernard lo comentaba también, que en la eólica offshore es mucho más alto el factor de utilización. Sí. Yo sí que, o sea, más allá del factor de utilización, que al final son unas horas equivalentes al año, sí que os quería preguntar, o sea, un parque eólico offshore, el perfil de generación, quiero decir, ¿cuántas horas está a cero? ¿O cambia con respecto a la eólica convencional? ¿O por el contrario es exactamente lo mismo? Bueno, el recurso es mucho más continuo, es menos turbulento y dura más a lo largo del día, ¿vale? Más que en tierra, o sea que sí que tienes muchas más. Ese factor de capacidad, esas horas equivalentes, que no deja de ser un sumatorio de lo que hay debajo de una campana de Weibull, ¿vale? Al final, si tú te lo llevas a la producción intradiaria, pues tendrás una serie temporal de producción energética que va subiendo y bajando, obviamente. Lo que no sé decirte de ese factor de capacidad de 40 a 50% que se espera a lo largo del día, qué distribución tienes de ceros. Bueno, o sea, ahí, Bernard, sí que hemos visto varios estudios, si recuerdas, justo precisamente hace unos meses, que nosotros como desarrollamos eólica y solar flotante nos pidieron unos estudios para hibridar eólica con solar flotante precisamente para durante el día, sobre todo en las zonas centrales del día, donde hace mucho sol, el viento suele parar un poco, dependiendo de la zona, evidentemente, depende mucho de la zona, pero bueno. Y por la noche el viento suele ser más constante. En los atardeceres, amaneceres y por la noche el viento suele ser más constante. Es por eso que el solar hibridado con la eólica marina, primero, para aprovechar esos grandes espacios que hay que dejar entre los eólicos y, en segundo lugar, para precisamente corregir esas fluctuaciones, ¿no? De cuando no tenemos viento, pues también se están empezando a desarrollar esos primeros parques offshore hibridando solar con eólica. Y eso seguramente también ayude en el futuro a que esos parques que generen hidrógeno offshore
precisamente pues estén listos y preparados para tener una producción continuada sin llegar a tener en ningún momento un electrolizador, entre comillas, Pero a yo cero, creo ¿no? que lo que le preocupa a Bryce, y corrígeme si me equivoco, Bryce, es esos ceros de producción que puede Claro. haber, ¿no? Sí, lo que me preocupa es eso, perder capacidad de producción por tener que, bueno, pues porque en 1 hora o 2 horas de repente se ponga la planta a cero. Uh-huh. ¿Sabes? Porque al Habría final nosotros entre que arrancamos, paramos y demás, y que en tierra sí, estás conectado a la red, en alta mar o tiras de baterías o de reconvertir el hidrógeno por medio de una pila de combustible o lo que sea, uh-huh. o estás fastidiado. Sí, ahí eso yo la verdad que nunca he llegado a ese nivel de evaluar cómo gestionar esas inercias, ¿no? en los stacks. Pero sin duda, jolín, eso es un tema a tratar. La hibridación lo resuelve en parte. Y luego sí, pues las baterías también podría ser una opción. La verdad que, bueno, habría que ver con mucho más detalle cómo gestionar eso en entornos marinos, ¿no? Uh-huh. Y ya, la última pregunta aquí que estoy acaparando mucho en esta sección es que, sabiendo que es imposible también, ¿no? Ser adivinos y tener la bola de cristal, antes, Bernard, lo comentabas un poco, el tipo de proyecto que se está viendo, pero ¿cómo os imagináis vosotros que serán? Porque una cosa que ha sonado muchísimo, y ya no hablamos de 3 gigavatios, creo recordar que CIP con Dinamarca y Bélgica planteaba hasta 10, son las islas energéticas, que son como islas artificiales en las que Uh-huh. pues de repente tenemos ahí una planta química, ¿no? De síntesis, producción Uh-huh. y exportación. O quizás lo que habéis explorado vosotros ya con ese proyecto de CDTI, plataformas independientes o parques en los que haya una infraestructura centralizada, tipo un parque, bueno, una plataforma de extracción offshore de las que podemos ver hoy en día. O sea, ¿qué os podéis anticipar vosotros que ya conocéis muy bien toda esta industria offshore y bueno, habéis aprendido un montón del oil and gas? ¿Qué os podéis imaginar que vaya a tener más sentido en los próximos años? Bueno, ahí esa es la típica, esa fue la primera cuestión que teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Yo resumiendo, creo que las más interesantes para los niveles de potencia, hablamos a escala multimegavatio, es tener una planta centralizadora que recoge la electricidad desde varias unidades de producción de energía, ¿vale? Eólicas o solares, me da igual. Existe la opción, y hay algún proyecto que lidera Siemens Gamesa o Siemens Energy, no recuerdo ahora bien, que sí que producen hidrógeno en cada unidad. Al final los aeros offshore están a 1 kilómetro más o menos de distancia unos de otros, ¿vale? Yo al principio de este proyecto no le encontraba mucho sentido porque, claro, sacar hidrógeno de cada aerogenerador supone o tender tubería, muchísima tubería, y la tubería offshore es muy cara, posiblemente más que el cable. O la alternativa es hacer una especie de pequeños buques que vayan recogiendo la producción según se va generando, ¿no? Esto logísticamente es muy complejo. El ahorro principal que tiene este proyecto es precisamente que ahorraríamos en la parte del aero, es decir, la parte de conversión de continua alterna en el aero nos la podríamos saltar. Entonces, claro, eso tiene cierto sentido para un OEM, ¿no? Para un fabricante de aerogeneradores, en los que ellos ven un ahorro en la parte del CAPEX del aerogenerador. Lo que pasa es que yo ahí personalmente pienso que la foto le falta la parte del almacenamiento y la distribución y la gestión de ese hidrógeno, ¿vale? Por eso a mí me gusta más la planta centralizadora, que puede ser bien en plataforma, o sea, tienes una producción independiente en los aeros y luego una gran plataforma o un poco más grande, que es la que recibe toda esa energía en alterna, ¿vale? Y hoy en día en los proyectos offshore ya estamos hablando de que el interarray llega a 66 kilovoltios, ¿vale? Incluso se está pensando en lo que incluso más. Entonces, eso se suele subir a alta tensión y de esa alta tensión nos lo llevamos a tierra. Entonces, si en esa plataforma producimos el hidrógeno, primero habría que habría que convertir a bajar la tensión y convertir a continua. Y luego esa plataforma tuviese capacidad de almacenamiento y luego de offloading, de descarga, bien sea barco, bien sea tubo. Esa estrategia, esa arquitectura, a mí es la que personalmente más me gusta. ¿Cómo conecta eso con las islas energéticas? Bueno, las islas energéticas
resuelven una necesidad, que es la interconexión entre muchos países y muchos parques eólicos. Entonces tú puedes tener una isla de 500 por 500, o sea 500 metros por 500 metros, por ejemplo, y en esa isla tú ahí ya haces todas las conversiones, subidas y bajadas de tensión, conversión de alterna continua, todo lo que necesites, y tienes grandes capacidades de almacenamiento. En ese contexto, y en Europa ahora mismo hay 2 grandes proyectos de islas energéticas, uno en Bélgica y otro creo que era en Dinamarca. Pues en ese contexto sí que las islas energéticas pueden hacer esa función de la plataforma centralizadora en la cual producimos hidrógeno, ¿vale? Que además esas islas pues tienen sus propios muelles en los cuales podrías cargar barcos. O si la isla está suficientemente cerca, puedes enviar el hidrógeno o la mezcla correspondiente por tubería, ¿vale? O sea que esas arquitecturas se están pensando, y se piensan a esa escala, efectivamente. Bueno, de hecho estamos colaborando en un proyecto juntos precisamente para explorar esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Pues yo saltando un poco a otra pregunta que os quería hacer, ¿no? Antes lo comentábamos que luego íbamos a hablar de energía eléctrica, de precios, y precisamente de eso va esta pregunta. Para producir hidrógeno, además de agua limpia que está en el mar y con lo que nos comentó Sergio de Hydritech, sabemos que se puede hacer. La otra cosa que se necesita es un factor de utilización alto, que eso ya nos habéis comentado que 4.000 y pico horas se puede conseguir. Necesitamos energía barata. ¿Eso se cumple con la energía offshore? ¿De qué LCOE estamos hablando a día de hoy? Bueno, supongo que esa CECI también es para mí, ¿no? Bueno, puedo más o menos contestar inicialmente, o sea que... Venga, tú pero bueno, das dale, una si cifra no. y yo doy otra. Bueno, actualmente la energía offshore fija, sí que está en unos niveles ya bastante óptimos y muy, muy, muy cercanos, diría yo, a la eólica terrestre. Sí que es cierto que la flotante todavía va a necesitar un desarrollo. De hecho, no se espera que se alcancen los niveles de la eólica terrestre con la flotante hasta 2030-2032. Eso no quiere decir que no haya que dejar, o sea, que no haya que hacer flotante, al revés. Si de verdad queremos llegar a esos niveles, hay que seguir haciendo flotante. Y de hecho, hay países, por ejemplo, como España, que no nos queda otra, porque directamente no tenemos plataforma continental y sí o sí o ponemos eólica flotante o no habrá eólica offshore, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay países que es que no nos va a quedar otra que ser pioneros o en grandes parques flotantes offshore si queremos llegar a algún día a tener energía eólica con alto factor de capacidad y que lleguemos a alcanzar los costes de la eólica terrestre. Pero la curva de aprendizaje, pues como todo tipo de tecnología, pues va a ser larga y más en offshore, donde pues todo el tema sobre todo del OPEX, corrosiones, materiales, mantenimientos, vamos a tardar en aprender bastante para llegar a un OPEX óptimo, igual que a un CAPEX óptimo que nos permita llegar al LCOE parecido a lo que necesitamos en Terra. Y ahí ya te paso un poco el testigo a ti, Bernard, para que le pongas números. Habéis visto Claro. que no ha querido mojarse, ¿eh? Yo quiero números. ¿Cuál es el precio euro megavatio hora que hay, que se espera, cómo se va a reducir? Pero yo quiero números. La eólica marina fija, antes de guerras e inflaciones y COVID, cerró contratos por diferencia en Reino Unido, creo que estaban en torno a 50 y pico libras el megavatio hora. O sea, al menos de 60 euros el megavatio hora. Eso ya es un precio muy, muy competitivo. Sí, ¿vale? Sí. La eólica flotante acaba de cerrar el primer parque comercial en Francia. Fue el tender hace unos meses. Se cerró en 86 euros el megavatio hora. Es verdad que hay cierta controversia en el sector porque se cree que los adjudicatarios han sido un poco optimistas, ¿vale? También es cierto que en Francia parte del parque, sobre todo la parte de red, está cubierto, esos gastos o caen del lado del gobierno francés. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí se podría. Pero bueno, lo habitual a día de hoy, y por lo que hasta nosotros sabemos y los estudios que hacemos,
Precisamente los hacemos con una empresa que tenemos, con una empresa de Cataluña que se llama Yuwin Renovables. Hemos generado una empresa que se llama Capital Bluewin, que nos permite, que se dedica a hacer este tipo de estudios. La mayor parte de los estudios que hacemos nosotros depende mucho, insisto, del parque, del factor de capacidad, CAPEX, OPEX, ¿vale? Todo eso es lo que forma el LCOE. Hasta, bueno, y las hipótesis que hagas de inflación, de WACC, todo esto, todos los factores, ¿no?, que están en la formulita del LCOE. Pero los parques de eólica marina flotante a día de hoy bajar de 120 euros el megavatio hora a mí me parece optimista, ¿vale? A día de hoy, y es posible que, y de hecho las rondas, una ronda reciente que se ha cerrado en Reino Unido, el precio máximo era bastante más alto, ¿vale? O sea que yo creo que el precio que iba a darte Bernard, el precio que iba a darte era 135, 140 euros megavatio hora. Puede ser, eso es un precio razonable. Por eso lo he esquivado todo lo que he podido, pero... En eólica marina flotante, sí. Y de hecho, para empezar, o sea, el parque de Canarias, el que se haga como parte del POEM, que confiamos que para 2030 esté conectado, pues posiblemente tenga un LCOE más alto. O sea, en torno a 160 o algo así, pues ojalá. Pero bueno, es la curva de aprendizaje que ha tenido la eólica marina fija también, y se necesita una curva de aprendizaje a lo mejor de entre, no sé, unos 10 años para que esos 150 pasen a ser menos de 70, ¿no? Claro, esa era cómo le iban a notar con la siguiente pregunta. La curva de aprendizaje está claro que está ahí, pero se espera que no sé, que en 2040 el precio de la eólica offshore sea inferior a 60 incluso. También lo digo porque la competencia directa es pues, eólica terrestre, solar terrestre, sí. y si no se alcanzan determinados costes, pues oye, nadie va a apostar por la offshore. Sí, no, las previsiones sí, tú ves las curvas de aprendizaje o las curvas de evolución que muestra la Agencia Internacional de la Energía o empresas con cierto renombre como son DNV y este tipo de empresas y consultorías. Y sí que se prevén valores, pues eso, por debajo de 70, debajo de 60. Hombre, habría que actualizarlos al año correspondiente. Pero esos precios serán posibles. ¿Pero cómo es posible? Mira, se necesita hacer una inversión bestial en todos los países que hemos participado nosotros. Por ejemplo, en puertos. Se necesita que de verdad haya una estrategia. En el caso de la eólica marina flotante, yo diría que incluso una estrategia a nivel continental. Ya no una estrategia de país, y mucho menos una estrategia regional, que a mí eso me duele los ojos cada vez que veo, ¿no?, que lo tratamos de dar un enfoque regional. Tiene que tener un enfoque, yo creo que a nivel nacional como poco, y de verdad con una capacitación industrial muy alta. Entonces ahí hay una pescadilla que se muerde la cola, y es que, claro, la cadena de suministro no se activa hasta que el gobierno genera una normativa y una reglamentación, la utility o el promotor empieza a promover parques, y entonces es cuando la cadena de suministro empieza a optimizar sus procesos. Claro, el promotor dice, oye, cadena de suministro, es que esto es muy caro y a día de hoy, y la cadena de suministro dice, claro, es que tú no promueves que yo lo mejore. Entonces ahí está un poco con el juego de qué fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. Yo creo, por eso te digo, creo que tiene que haber un plan estratégico que existe. Creo que se pueden cubrir esas curvas de mejora de precios, pero pasa sobre todo, esto no es ir al IKEA a comprar ahí plataformas y le pones en el mar y te sale un LCOE de 70. Aquí estás haciendo estructuras de 4.000, 5.000 toneladas de acero, muy grandes, masivas, son triángulos o cuadrados que tienen un área, o sea, una distancia un ancho y un largo de cerca de 100 metros, difíciles de manipular en tierra y luego de almacenar. Todo eso, esos procesos o se optimizan o si no es muy complicado, y eso no se hace de un día para otro, ¿eh? Tienes que preparar los puertos, tienes que preparar a las caldererías y a los astilleros,
incluso los turbineros tienen que adaptar sus máquinas. Hay retos en temas de cable, el cable de exportación, por ejemplo, cuando hablamos de flotante, sí que es verdad que hay cables dinámicos, porque son cables que se están moviendo con la estructura, ¿ok? Para el cable interarray parece que sí que está resuelto el reto, ¿no? Cables de 66 kilovoltios dinámicos, pero cable de exportación de 300 kilovoltios dinámicos, pues se está en desarrollo, digamos. Subestaciones offshore flotantes no existen a día de hoy. Entonces, todo eso es tecnología y eso es capacitación industrial. Entonces, o eso se hace de verdad, o si no, pues bueno, al final el crecimiento va a ser más lento, se impondrán otros países, como ha pasado con otros sectores otra vez, y bueno, pues eso es un poco mi visión, ¿no? Bueno, yo por completar lo que decía Bernard, que justo venía de Corea, es un poco lo que hemos constatado allí, ¿no? Que ellos a lo mejor están un poquito por detrás de nosotros en cuanto a conocimiento offshore, pero sin embargo el país está invirtiendo a muerte en la cadena de suministro de su país, pues para que los turbineros se asienten allí con fábricas, se están construyendo unos megapuertos impresionantes, tienen allí los mayores constructores del mundo de acero, que ya han reservado un slot exclusivamente para los parques eólicos de Corea, y no están tanto en el no empieza tú con el permiso, no empieza tú a capacitarte y ya te doy los permisos, sino que oye, tiene que ir todo en paralelo y tiene una concepción muy de todos remamos a una en la misma dirección, que es lo que hay que hacer en este caso, que decía Bernard, ¿no? Políticas regionalistas no nos van a ayudar, esto tiene que ser un plan estratégico de país o incluso a nivel europeo en el que de verdad empujemos todos hacia adelante. Por un lado, las turbinas están creciendo, pero también al estar creciendo son nuevas turbinas, van a necesitar tiempo para ser probadas. Estamos se hablan ya de 18 megavatios, 22 megavatios, y nosotros estamos en un proyecto bilateral Corea-España desarrollando una turbina de 25 megavatios. Evidentemente, con esas potencias, seguramente en un futuro seamos capaces de igualar el LCOE de la eólica terrestre. Pero va a haber un paso muy grande que los más optimistas dicen que en 2030-2035 se conseguirá igualar ese LCOE entre terrestre y offshore, pero para llegar a esos números tenemos que remar todos a una. Creemos que es posible y por eso tantas empresas nos dedicamos a este sector, porque sí que creemos que es posible y creemos en ello y por eso estamos aquí metidos, pero evidentemente sí que vemos alrededor que hace falta un poquito poner a todo el mundo de acuerdo y a remar la misma dirección para que eso sea posible. Que países, por ejemplo, asiáticos que aunque están detrás en conocimientos, vemos que nos van a pasar por la derecha en cuanto adquieran esos conocimientos. ¿Por qué? Porque tienen una concepción de remar todos a una. Entonces eso yo creo que va a ser importante. Pues muy interesante. Mira, tenía una pregunta guardada para después. Quería preguntaros por un poco la energía offshore en España, cómo está planificada y qué vamos a ver en la próxima década, pero yo creo que nos lo habéis medio respondido, ¿no? No sé si queréis complementar, pero vamos, básicamente España podría tener una planificación mucho mejor, aunque está dando pasos, ¿no? Decís en Canarias que están explorando, en el norte de España también se han puesto zonas, ¿no? No sé si queréis añadir aquí alguna cosa más. Bueno, lo que es muy interesante en España es que ya se ha publicado el primer Real Decreto que establece las primeras bases para la reglamentación del sector. A finales del año que viene deberían estar las normas de la subasta. El POEN, que es el Plan de Ordenación Marítimo, ya se publicó hace ya cierto tiempo, hace un par de años creo. Canarias y Galicia son dos regiones, las dos regiones. Galicia por la cantidad de parques que tiene, Galicia y parte de Asturias, tanto en la zona de La Coruña como en Pontevedra, en Lugo, por supuesto, y lo que os digo un poquito en Asturias, creo que pega, una de las últimas de las zonas. Canarias tiene una zona en la zona de las Palmas de Gran Canaria muy interesante. También luego hay algo en Tenerife, aunque Tenerife tiene bastantes retos, y también algo creo que es en Fuerteventura, Lanzarote me suena. Y luego está en Cataluña, hay un parque muy interesante, una zona muy interesante. Estamos hablando de en torno a 1 giga de producción. Y precisamente el otro día hablaba con nuestros compañeros de Yuwing. Esa producción esperable en
en Cataluña era el equivalente a, creo que era 1 millón y pico de personas, el consumo de 1 millón y pico de personas, ¿no? O sea que es bestial. Y luego, por último, queda una zona en Andalucía, ¿vale? En la zona enfrente a la costa de Málaga, por esa zona por ahí, ¿vale? Y eso es un poco como está repartido. Ahora, bueno, está todo del lado de los promotores, a espera de esa subasta. Diversos promotores ya tienen esos preconceptos o anteproyectos de parques. Nosotros hemos participado en algunos de ellos. Y ahora, bueno, pues hay que esperar a la subasta y todo apunta a esos 3 gigavatios de objetivo. Yo creo que es muy optimista a día de hoy, a 2030, pero bueno, me da igual que sea 2030 o 2035, si conseguimos esos 3 gigavatios. Comparados con los 12 gigavatios de hidrógeno, a lo mejor es más realista incluso. Bueno, claro, es que claro, en el mundo Tierra todo está muy disparado, ¿no? El plan del PNIEC pues hay muchísimo solar, hay muchísimo hidrógeno, hay muchísimo de todo. Joder, yo cuando veo eso lo comparo con la eólica marina me parece esto un objetivo más asequible que los otros, la verdad. Yo también aquí en el tema offshore quería romper una lanza también en favor de esta tecnología. Se habla mucho de solar, de eólica, pero no de solar. Y nosotros precisamente creemos que el solar offshore va a tener un hueco. Evidentemente en zonas aisladas o energéticamente aisladas, pero donde hay mucho sol y poco viento. Y en la península tenemos, aunque parece que no, hay varios sitios así. Y yo creo que también habrá un hueco para la solar. Y sabemos que la solar también hibrida bastante bien con el tema hidrógeno. Y yo creo que a futuro incluso es probable que lo veamos antes de tiempo. Pilotos offshore solar hibridados con hidrógeno antes que incluso de eólica. Por lo menos yo creo que a nivel península yo apostaría que incluso lo vamos a ver antes. Pues pero es una tecnología muy interesante, muy interesante. Eso a mí sí que me sorprende. Es decir, o sea, yo me imaginaba, pues imagínate, ya en alta mar y demás, que la solar fotovoltaica, o sea, la fotovoltaica flotante para puertos, pantanos, embalses y demás, ya está más que demostrado. Pero yo pensaba que en alta mar era, vamos, totalmente irrealizable. O sea, nos estás diciendo que sí que es algo que puede soportar incluso alturas de ola importantes y demás. Hombre, depende mucho del diseño de la plataforma. Nosotros estamos desarrollando una que se llama PIBOS, que el año que viene vamos a instalar en la parte exterior del puerto de Valencia 1 megavatio para soportar alturas de ola de 4,7 metros de ola significativa, que son unos 9 metros de altura máxima de ola, ¿vale? O sea que es un ambiente un poco duro. Y depende de cómo diseñes esa plataforma. Evidentemente nosotros lo que hacemos es mantener las placas separadas para que nunca ninguna ola llegue a tocar las placas. Y estamos convencidos de que es una tecnología bastante disruptiva porque no necesita tan grandes inversiones como la eólica marina. La eólica marina llegará, porque evidentemente son 25 megavatios o 22 megavatios o 18 una sola plataforma, ¿no? Y eso nosotros nunca podremos competir con eso porque necesitaremos áreas inmensas para poner placas solares. Pero sí que habrá ciertas zonas donde pues a lo mejor tengan necesidades de 5 o 10 megavatios, donde a lo mejor sí que salga más rentable instalar fotovoltaica flotante, porque te permite primero instalar ciertos módulos cada vez que vayas teniendo un poco más de necesidades, y luego que cada plataforma, pues por ejemplo ahora mismo construir un eólico flotante, dependiendo de la tecnología, pero puede andar entre los 40 y los 70 millones de euros una sola plataforma, mientras que una plataforma solar flotante pues puede andar en torno a los 2 millones de euros más o menos, con lo cual evidentemente pues daría acceso a empresas más pequeñas a explotar ese mercado, ¿no? No tiene que ser siempre la gran empresa la que empiece ese gran parque eólico offshore que nos estamos imaginando todos, sino que a lo mejor puede ser algo más democrático en el que entren a participar empresas con menor capital, pero que tengan ciertas necesidades de desarrollos muy locales. Ya. Y yo creo que puede ser una realidad en el corto plazo. Bueno, corto o medio plazo, Oye, es un punto interesante. Y, o sea, entiendo perfectamente lo que comentas de desarrollos locales. Yéndonos a alta mar, ¿es una tecnología que también pueda tener un gran hueco o ya digamos que esas condiciones más agresivas
le pueden limitar mucho. Yo creo que sí, Bernard, compleméntame si quieres, pero yo creo que sí, y de hecho estamos haciendo estudios para hibridar en zonas offshore con parques eólicos precisamente porque la tecnología es capaz de soportar condiciones muy agresivas y de hecho hemos estado participando en tenders en China en donde teníamos que soportar condiciones de tifones con alturas máximas de olas de creo que eran 23 metros y vientos de tifones y bueno, pues esas pruebas se pasaron y evidentemente que nosotros confiamos en que nuestra tecnología, por lo menos la nuestra, es capaz de estar en ese tipo de ambientes y soportarlos igual de bien que cualquier otro tipo de plataforma. Sí, al final, Bryce, depende mucho del mercado. Pues hay, por ejemplo, hay países que tienen redes muy deficientes o que están o sistemas aislados o ambos, o países como Filipinas, Indonesia, tienen muchísimas islas y la parte del solar flotante les resuelve el problema. Luego no todos los países tienen un buen recurso eólico. Luego tener consumidores cerca de la costa es muy ocurrente en muchos países. O sea que no puedes dar un suministro casi directo. O sea que hay una serie de condicionantes, una serie de entornos en los que el solar flotante oceánico tiene sentido. Claro, nosotros, los que escuchen este podcast dirán, oye, pero joder, yo cuando voy por la carretera de Valencia o por la carretera de Andalucía veo unos parques gigantes en zonas en las que tal y que se construyen en zonas con poca población en las que se construyen parques a lo mejor a 0,6 millones de euros megavatio. El objetivo no es competir contra esos parques, obviamente. El mix, el pool es muy amplio y al igual que en Arabia Saudita tú puedes pinchar barriles a $10, el barril también se vende luego a 60 y a 70. O sea que pues lo mismo con el pool energético, ¿no? Pues sí, entendido. Y bueno, ya yo volviendo a lo que comentabais antes del coste de las tecnologías, quería preguntaros cómo se divide ese LCOE, ¿no? Porque una cosa que sí que tenemos entendida es que gran parte de ese LCOE es la infraestructura eléctrica para, para exportar la energía y en caso de que sí que lo sea, entendiendo también que el hidrógeno ahí podrá ayudar mucho, ¿no? Es decir, si ese LCOE de la eólica flotante puede estar en los 100 euros megavatio hora, si la mitad puede venir de toda la infraestructura eléctrica, bueno, ahí podríamos estar asumiendo que tenemos pues 50 euros megavatio hora, digamos, de energía pura. ¿Eso es así? O sea, ¿realmente impacta mucho el coste de la infraestructura de exportación o es mínimo? No, ni una cosa ni otra, como todo. Vamos a ver, en la eólica marina fija, que digamos que ahí sí que hay un background y un suficiente tamaño y parques como para tener esas reglas de ese orden de magnitud, ¿no? Ahí hablamos de que el aero puede llevarse en torno al 30%, las cimentaciones un poquito menos, 20 y algo por ciento, cable, la parte de red, sí, se puede llevar en torno al 20% más o menos, y luego hay costes de desarrollo, el DEVEX, pero sí que hay un reparto, ¿no? La red no se lleva el 50%, o sea, no, es menos. Es menos aún, vale. Y yo ya, por último, última pregunta por mi parte, chicos. Bueno, sabéis que Javi y yo empezamos en todo esto del hidrógeno, pues haciendo también temas offshore, cuando estábamos allí en EDP de becarios y haciendo el trabajo de fin de máster y demás. Incluso ahora, pues, oye, parece que vamos a tener una patente en esto del hidrógeno offshore también. Y una de las cosas que más nos sorprendió es que cada vez que te ponías a plantear algo, era como imposible, ¿no? Joder, esto en el medio del mar, hacerlo. Y de repente buscabas referencias, buscabas empresas que lo hicieran y había 30 que ya lo hacían en el mundo offshore del oil and gas, que es algo que está súper alejado y que no lo vemos todos los días, pero realmente, bueno, yo es que hasta lo recomiendo buscar en YouTube porque hay unos vídeos espectaculares desde cómo hacer tuberías de cierto modo, cómo soldarlas a 50 metros de profundidad, hasta cómo, pues eso, hacer una plataforma de 300 metros en una zona de 300 metros de profundidad, bueno, mil cosas que son totalmente ajenas y que son una pasada. Entonces, claro, de todos estos
tú lo has dicho antes, Bernard, o sea, estamos hablando de 10 a 15 años para tener algo comercial en el sector del hidrógeno offshore. No podemos engañar a nadie porque es algo que primero tenemos que desarrollarlo en tierra y luego pues ya vendrán los parques offshore, ¿no? Pero es algo que sí que tenemos la sensación de que vendrá, sobre todo por esa escasez que pueda haber en tierra de ciertos recursos o de ciertas capacidades de desarrollo de renovables y demás. Entonces, dentro de los obstáculos que puedan aparecer, ¿qué sensación tenéis vosotros de que esta industria del oil and gas pueda aportar soluciones para favorecer el desarrollo del hidrógeno offshore? Bueno, yo creo que es vital. Al igual que en la eólica marina se han desarrollado tecnologías que muchas vienen obviamente, del aerogenerador, vienen del mundo civil, del mundo tierra, ya ahí ha habido un conocimiento cruzado proveniente del oil and gas. ¿Vale? Las estructuras flotantes, los procesos de instalación, el cable submarino, los sistemas de fondeo, todo eso ya viene del mundo oil and gas y el know-how del oil and gas es el que premia. En el mundo del hidrógeno, que además estás gestionando un fluido o un gas, o sea, un líquido o un gas, todavía más. Es decir, todo lo que se conoce como subsea engineering o ingeniería subsea va a ser de aplicación, ¿vale? O sea, que no es solo ya cable eléctrico, sino que va a haber tubería o mangueras. A su vez, esos vídeos que tú comentas, Bryce, ¿no? En los que hay muchísimos elementos subsea del mundo del oil and gas, pues ahí tienes manifolds, tienes plantillas donde tienes una serie de equipos que se operan con robots submarinos a cientos de metros de profundidad. Tienes BOP, o sea, blowout preventors, o sea, unos cacharracos que se colocan ahí abajo. Lo que hacen es que controlan el flujo de fuel, ¿vale? De la salida de los pozos. Pues esto puede ser un poco igual. Imagínate que almacenamos hidrógeno en grandes cuevas submarinas, pues todo ese know-how tiene una aplicación directa, ¿vale? Eso lo saben el lobby del oil and gas y yo creo que eso pues también hace que el hidrógeno offshore llegue a un momento que pasa a ser atractivo. Existen proyectos también, sin centrarnos tanto en la parte de tecnología subsea, o sea, desarrollo de subsea de los pozos petrolíferos offshore. También existen tecnologías de lo que se conocen como FPSOs, o sea, Floating Production and Storage and Offloading Units, o sea, megabarcos que lo que hacen es producir hidrógeno en medio del mar, fuel, hidrocarburos. También existen estas mismas unidades, pero en el mundo gas natural. Entonces, las empresas, sobre todo coreanas, chinas y japonesas, ya existen diversos proyectos en los que, en vez de hablar de FPSOs, hablamos de HFPSOs, es decir, FPSOs que se dedican de manera flotante a la producción, almacenamiento y futuro descarga de hidrógeno o alguno de sus derivados, ¿vale? Entonces, esto ya existe, o sea, a nivel papel, y sin duda el conocimiento cruzado del oil and gas es importantísimo por la parte de trabajar con fluidos, y ya no solo fluidos, sino la seguridad en la mar, las operaciones marinas, cómo al final esto vas a necesitar personas que vivan en entornos offshore, ¿no? Ese conocimiento es imprescindible. Y luego aquí además tenemos el elemento de la producción eléctrica también en alta mar. O sea que el conocimiento del offshore wind más el conocimiento del oil and gas offshore se tiene que mezclar y se mezcla aquí, ¿vale? Se va a mezclar en este sector. De ahí, bueno, pues que hayamos decidido montar la alianza HiBlue con vosotros. Al final vosotros sois el procesista, digamos, y nosotros somos los diseñadores de las plataformas, ¿no? Pues ese conocimiento seguro que va a ser muy útil para estos desarrollos que, bueno, este podcast se está grabando hoy a 2024 y todo aquel que nos esté escuchando pensará que somos unos fantasiosos, temerarios incluso. Hablamos en el 2034.
A ver cómo está el asunto. Para completar y para esos fantasiosos, ¿no? Que nosotros la verdad es que nos consideramos bastante unicornios en eso, ¿no? De que siempre estamos ahí empujando por nuevas cosas. Somos como el cerebro, ¿no? Que pone la primera semilla, siempre la primera idea así un poco loca y empezamos a desarrollarla y a ver si tiene sentido. Precisamente estamos ahora mismo trabajando en un proyecto, no puedo decir su nombre ni nada, por supuesto, pero es un proyecto bastante pionero que no, llega a ser como una cosa intermedia entre lo que sería hidrógeno verde offshore y el oil and gas, que es la captura de carbono. Y es un proyecto muy interesante porque ya estamos desarrollando una plataforma que sea capaz de recibir captura de carbono o de CO2 de distintos barcos. Sí, CO2 presurizado, sí. De CO2 presurizado llegará a una unidad, que es la que estamos diseñando nosotros, y esa unidad va a inyectar CO2 directamente en una caverna submarina. Evidentemente, todo ese conjunto de ese proyecto está utilizando todo conocimiento de oil and gas, pero en un futuro tampoco va a ser muy diferente de lo que sería un almacenamiento, procesamiento de hidrógeno. Al final es un fluido y una transformación y un procesamiento dentro de una unidad, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, nosotros cuando nos presentaron este proyecto pensamos, joder, menuda locura, ¿no? Y el LCOE de esto da para hacer este proyecto y hacer esta gran inversión que están haciendo. Pues sí, o sea que ya la captura de carbono es un negocio en sí mismo. Y el hidrógeno verde offshore creemos que llegará a ser un negocio también en el futuro, sobre todo viendo pues que proyectos como este tienen ya su sentido, ¿no? Sí. También participamos en proyectos de las famosas islas energéticas que comentabais al principio. O sea que las islas energéticas... Estáis en todos lados. Bueno, nosotros aportamos nuestro conocimiento en análisis de operaciones marinas, esos servicios de ingeniería que os comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? El análisis de comportamiento en la mar, de cómo se mueven las unidades, de cómo las amarramos, de cómo se diseñan esos manguerotes submarinos, todo eso, o todo, bueno, lo que se llama risers, ¿no? En el argot. Todo ese conocimiento lo usamos para el desarrollo de todas estas nuevas infraestructuras marinas. Pues yo creo que con eso ya cerramos el episodio. Cecilio, Bernard, un placer teneros por aquí. Un saludo también al resto del equipo de Luneables, que estáis trabajando mucho y muy duro, como habéis dicho, en varios proyectos. Y también una alegría poder presentar ya públicamente esa aventura en la que nos juntamos las dos empresas en combinar las dos pasiones, ¿no? El hidrógeno y el offshore. Así que nada más que decir por mi parte, agradeceros que hayáis venido y nos vemos antes de 2034 para que nos actualicéis. ¿Qué tal está yendo todo? Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Bryce, por la invitación. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos podido contar con Bernardino y con Cecilio de Luneables, que además de contar la alianza que vamos a tener entre Atlanti y Luneables, nos han compartido toda su experiencia y todas las sinergias que existen entre el mundo offshore y el hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.